buenos días. Mi nombre es Rolando Rojas y junto con Francisco Durán hemos hecho este proyecto, este artículo, sobre la implementación de un centro de datos alterno para la recuperación de servicios de misión crítica, el caso de la Universidad Estatal a Distancia. Nuestra universidad tiene 43 años de brindar opciones de educación superior. En realidad nosotros tenemos centros universitarios alrededor de todo el país, en todas las provincias, y tenemos cerca de 38,000 estudiantes activos a lo largo y ancho del país, con 37 sedes universitarias, como les decíamos, en todas las provincias. Nosotros principalmente desde la Dirección de Tecnología estamos a cargo de todo lo que son los proyectos de sistemas de información, infraestructura tecnológica, y también principalmente tenemos un modelo, se tiene un modelo llamado nodos. Nosotros le llamamos nodos. ¿Por qué? Porque son una serie de como nodos o como pequeños proyectos en los cuales ese conjunto o esa paleta de proyectos logramos hacer varios, los cuales creamos el desarrollo de la universidad a nivel tecnológico, dentro de los cuales se encuentra el centro de datos alterno. ¿Cómo logramos nosotros tener un centro de datos alterno? ¿Cómo surgió la idea? Pues principalmente el centro de datos nos da o responde a una serie de elementos, no solamente de que vamos a tener respaldos de información, vamos a tener sistemas de información activos, y poder rescatar los sistemas que son de misión crítica en otros tipos de sistemas, ¿verdad? Que ya están respaldados en el centro de datos alterno. Sin embargo, también tenemos unos componentes de acreditación que nos respaldan para esto. Estos componentes de acreditación nos dicen que necesitamos sistemas de respaldo de base de datos, anchos de banda optimizados, redundancia de servidores, en cuanto los sostienen, por ejemplo, servidores virtuales que están en sede central o en el centro de datos principal, los trasladamos a lo que son el centro de datos alterno, ¿verdad? Entonces, este tipo de componentes que nosotros con la que se acreditan las carreras de la universidad, también necesitamos, hace necesario que tengamos un centro de datos alterno. Esto es basado en la documentación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, aquí en Costa Rica. El proyecto nació también basado en un proyecto de mejoramiento institucional. La UNED entra en una fase de un préstamo del Banco Mundial de $50 millones, y a la universidad, a nosotros nos toca, digamos, un porcentaje de esto, y por medio de las necesidades que tenía la universidad en ese momento, se logra crear un centro de datos alterno, ¿verdad? Para poder tener los elementos de misión crítica en el centro de datos alterno y respaldos de información y demás, ¿verdad? Aunado a todo esto, ¿cuáles serían nuestros criterios o cuáles serían nuestros servicios de misión crítica? Bueno, nosotros tenemos como entidad de educación superior, tenemos servicios académicos y servicios administrativos. En este caso, este cuadro que estoy enseñando es cómo va el crecimiento desde el 2017 al 2020 en cuanto a las inscripciones y los estudiantes, digamos, matriculados hasta este momento. Entonces, se nos hace crítico que sistemas de información como matrícula, como el campus virtual de los estudiantes, que se llama educa.nedaccr, sean muy necesarios, porque cada vez se va a tener un crecimiento en cuanto a la matrícula que estamos teniendo. Entonces, todos los sistemas de servicios que son académicos y administrativos van a tener una relevancia muy importante y entran dentro de un elemento de misión crítica que tenemos que abordar, y por eso necesitábamos en ese momento un centro de datos alterno. La continuidad del servicio, como les decía, un servicio tanto académico o administrativo tiene ciertos requerimientos para poder ser de misión crítica. En este caso,
elementos como respaldos de información para permitir recuperar la información o la data de manera inmediata, no solamente dentro del centro de datos de la UNED, sino también fuera de nuestro centro principal, o incluso en caso de fallo, o incluso en caso de desastre, poder tener un centro alterno, digamos un edificio con los elementos necesarios de aire acondicionado, potencia y demás, necesarios para poder tener la disponibilidad del servicio. Los sitios alternos, ¿verdad? Que exista una posibilidad de sitio alterno, el registro de contactos, que todo el proveedor, como usuarios internos, los vamos a tener. De hecho, que nosotros como Dirección de Tecnología somos los proveedores de servicio del ISP, digamos, de la universidad. La comunicación, de verdad, soporte telefónico a nivel de web, correo electrónico y mensajería de texto, y también la disponibilidad de la atención, ¿verdad? Que ese tipo de elementos hacen que un servicio sea de misión crítica, ¿verdad? Esto es basado en el plan de contingencias o continuidad de negocio de TI que se ha desarrollado desde la oficina o el departamento de TI de la universidad, que somos nosotros. ¿Qué comprende el centro de datos alterno? Bueno, el centro de datos alterno tiene una edificación, está dentro de uno de los centros universitarios de la UNED, y adentro de ese centro universitario tenemos un espacio con un centro de datos con todo lo que es aire acondicionado, potencia, piso falso, tenemos un encapsulado y tenemos servidores convergentes. Esta infraestructura convergente trabaja principalmente en lo que es escalabilidad de la infraestructura a nivel de almacenamiento. Tenemos una virtualización, principalmente lo trabajamos con VMware, y los dos, ahora vamos a ahondar un poco en el tema de la estructura, pero hacemos una virtualización por medio de VMware. También la red de datos, tenemos una fibra óptica capa 2 entre centro de datos principal y centro de datos alterno, y también tenemos una serie de servidores Blade, digamos, servidores en hojas, en donde hay una unidad convergente que al final todo se congrega en una sola estructura que se conecta al centro de datos principal para hacer una sincronización de los datos. Entonces, principalmente el centro de datos alterno, además de la estructura que tiene actualmente, lo que posee también es una infraestructura tecnológica convergente acorde a las necesidades de las aplicaciones actuales de misión crítica. Tenemos una solución de recuperación de desastres, esa también basada en VMware, ¿verdad? Que genera planes de recuperación automatizados, agrupa y prioriza las máquinas virtuales dentro del plan de recuperación. Podemos hacer simulacros o podemos hacer pruebas basados en una aplicación. Si una aplicación de misión crítica es nueva, entonces hacemos unas pruebas, unos simulacros, o cada cierto tiempo hacemos unos simulacros para ver cuál es el comportamiento de la aplicación en segundo plano, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de recuperar 50 máquinas virtuales dentro del centro de datos principal y 25 en reversa desde el centro de datos alterno hacia el centro de datos principal. Eso es principalmente es una etapa en la que nosotros nos encontramos con algunas aplicaciones de misión crítica. La idea de nosotros es ir incrementando exponencialmente la cantidad de infraestructura que está en el centro de datos alterno para poder recuperar aún más sistemas críticos de la universidad. Este es el modelo que tienen ustedes en pantalla, este es el modelo de recuperación de desastres. Principalmente, como lo vemos al lado izquierdo, tenemos el centro de datos principal, es una unidad convergente. Tenemos el core principal que se conecta a un capa 2 hasta la otra centro de datos alterno. En este momento tiene una capacidad de 200 megabits por segundo. Estamos en trámites para poder seguir subiendo y la idea es maximizar el ancho de banda de esta capa 2, porque entre más ancho de banda y más recursos tengamos en el centro de datos alterno, mayores posibilidades tenemos de poder salvar, digamos, o recuperar servicios de misión crítica. Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos el ejemplo de un estudiante que entra a Educa
.unidad.ccr, ¿verdad? Tenemos, bueno, también tenemos un DNS global, que este DNS global se encarga de ver 2 centros de datos y se encarga de estar monitoreando los enlaces por medio de DNS. Entonces, por ejemplo, si uno de los enlaces en donde está Educa, además de ser redundante, se cae o tiene algún tipo de problema, él automáticamente lo lleva a Cartago. Y de Cartago pasa por capa 2 y las máquinas virtuales siguen estando digamos, no en el centro alterno, sino en el centro principal. Ahora bien, también tenemos la posibilidad de trasladar los servicios del centro de datos principal al centro de datos alterno. Entonces, este es un juego, digamos, a nivel de los enlaces, principalmente con este DNS global, donde ve como a un nivel macro la infraestructura. Los factores de recuperación, ¿verdad? Que hemos previsto en este momento, pues es que la infraestructura tecnológica que posee el país, digamos, actualmente ha sido uno de los retos que tuvimos que sobrepasar, porque en realidad esa infraestructura de red del país aquí en Costa Rica es un poco, existe, pero hay ciertos bemoles en cuanto a lo que es la conectividad de fibra óptica. Se tiene conectividad de fibra óptica, pero tal vez un poco la calidad es la que nos falla, y el precio, ¿verdad? El costo es el segundo punto. El costo de los enlaces de internet, pues en realidad es muy alto a nivel aquí en Costa Rica. Entonces principalmente eso nos obliga a que, por ejemplo, no tengamos un enlace capa 2 robusto, digamos, de 1 giga, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener un enlace robusto de 1 giga, pero en realidad no, el costo es bastante alto. Entonces tenemos que ir poco a poco, progresivamente, teniendo enlaces pequeños para luego irlos subiendo. Entonces también una de las cosas, el compromiso de las autoridades a nivel institucional, pues con los servicios de misión crítica, hace que nosotros tengamos la clasificación de estos servicios. Pues ellos nos dicen exactamente cuáles son los servicios que más les gustaría tener para recuperación. Algunos retos a futuro, como les decíamos, primeramente la ampliación de la unidad convergente, todos los equipamientos convergentes y evidentemente llegar a un elemento de hiperconvergencia, ¿verdad? Esto se hizo hace 2 años, y principalmente eso éramos los elementos que teníamos actualmente. Entonces, la ampliación de este tipo de infraestructura o ascender a lo que es infraestructura hiperconvergente es una de las metas a futuro. También la ampliación del licenciamiento de la solución de recuperación ante desastres, que principalmente ahí lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar la licencia y sería ampliar las posibilidades de poner más elementos o más máquinas virtuales para poder recuperar. Como les decía, la ampliación de enlaces de comunicaciones en el centro de datos alterno, y también llegar a un punto de un centro de datos espejo. La idea de esto, de seguir trabajando en este tipo de sistemas de información o en este tipo de procesos de centro de datos alterno, la idea es tener un centro espejo en algún momento en donde ya un servicio se cae en el centro de datos principal e inmediatamente se corre en el otro. En este momento no es espejo, en este momento es un centro de datos que tiene las capacidades para poder levantar servicios al otro lado, digamos, al centro de datos alterno. Sin embargo, tenemos un protocolo el cual nos establece que es mejor, a veces es mejor reparar el daño actualmente, que se repara en media hora, digamos, o en 15 minutos, que hacer todo el proceso de levantado en el otro lado. Ahora, una cuestión importante que la universidad no tenía antes era que no teníamos un recinto con todas las capacidades de aire acondicionado y estructura física necesarias para trasladar incluso servidores de un lado a otro si se ameritaba, ¿verdad? Eso es una de las ventajas que teníamos. Pero la idea es llegar a un centro de datos espejo. Para ir finalizando, pues resultados obtenidos de esto, tenemos mayor seguridad de la información, mejoras en la percepción del servicio. Nosotros hemos podido también levantar al centro de datos alterno servicios y hemos percibido que los estudiantes no notan, digamos,
si están en el centro de datos principal o en el alterno. En realidad, lo vemos como si fuera uno solo, y entonces eso es una de las cosas como Educa, digamos, Educa, que es una de las plataformas de campus virtual que trabaja en Moodle, ha tenido una alta disponibilidad bastante estable en los últimos años, y nos ha producido una buena percepción. La implementación de tecnología innovadora, nunca antes en la universidad se había trabajado con un sitio alterno, ni tan siquiera con unidades convergentes ya. Entonces, la tecnología nos ayudó a crecer en ese sentido, y la escalabilidad de la infraestructura, pues siendo una infraestructura convergente, pues podemos hacerla bastante escalable. Los aciertos: utilización de una tecnología homogénea. Podemos tener VMware y tenemos, por ejemplo, una sola elemento de virtualización. Ahorita, antes teníamos otro tipo de tecnologías, digamos, de virtualización. Ahora nos trabajamos en solo una, y eso nos ha ayudado a que sea la compatibilidad de las versiones, incluso a nivel del traslado del centro de datos alterno. Incluso con otro tipo de departamentos que tienen máquinas virtuales en la misma tecnología. Simplemente copiamos y listo. Rapidez de la implementación: en realidad fue bastante rápido. Fueron meses lo que estamos con la implementación. Digamos, la universidad tiene un elemento muy particular de hacer las compras, pero ese proceso de compra a nivel fue largo, pero a nivel de la implementación fue bastante rápido. Prioridad del proyecto: lo que es la administración de la rectoría, digamos, los vicerrectores y la rectoría de la universidad, le dieron prioridad al proyecto, y eso nos dio un gran acierto, porque pudimos delegar ciertos procesos que estábamos llevando, y paralelamente ponerle mucho cuidado a lo que es el proyecto del sitio alterno. También tenemos el sistema de recuperación ante desastres. Ha sido un software muy bueno, muy confiable, y nos ha ayudado a hacer las réplicas de la información, a hacer las máquinas virtuales. El problema ahorita que tenemos actualmente es en cuanto a los anchos de banda y a la estructura del ancho de banda del capa 2. ¿Por qué? Porque eso no nos deja tal vez pasar más rápido las máquinas virtuales, pero eso es un acierto, haber adquirido un sistema como este. Y los desaciertos: segmento de red de servidores, que teníamos un segmento de red que le llamábamos VLAN 1, digamos, y al final tuvimos que pasarnos a otra VLAN para poder trabajarlo, y eso nos costó un poco de tiempo en la implementación. No tenemos un plan de sostenibilidad como tal en el tiempo, digamos, para que este proyecto pueda sostenerse en el tiempo. Tenemos que estar pidiendo los recursos aisladamente, sin un plan de sostenibilidad, y tenemos un mainframe. Actualmente tenemos un AC400, que eso es, digamos, más que un desacierto, es un servidor que todavía tenemos arrastrado, digámoslo así, en el centro de datos principal, y no tenemos posibilidad de hacerlo en el alterno. Entonces, eso poco a poco, la idea es ir saliéndonos de ese tipo de mainframe o de ese tipo de tecnologías, para poderlos hacer un poco más, digamos, compatibles con lo que es tecnologías para el centro alterno, como lo es VMware o para unidades convergentes. Y eso sería mi presentación el día de hoy. Francisco y yo estamos encantados de estar participando nuevamente en Tutorial, y estos son mis contactos para lo que se necesite. Muchísimas gracias.